Listra. Bienvenidos a Luz en el Aula, un espacio donde recordamos que enseñar es más que una profesión, es un llamado divino. Yo soy Ani Díaz y me alegra que estés aquí, acompañándome en este episodio tan especial, donde hablaremos de algo que refleja el corazón mismo de nuestro Maestro por excelencia, sirviendo como Jesús. Jesús no solo vino a enseñar con palabras, sino a mostrar con su ejemplo que el servicio es el lenguaje más puro del amor. En Marcos 10:45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando pienso en esta verdad, recuerdo que en el aula, en casa, en la iglesia, todos tenemos la oportunidad de reflejar ese mismo amor servicial. Servir como Jesús es más que ayudar, es ofrecer el corazón, es atender a otros con ternura, sin esperar reconocimiento, es dar la vida por el rescate de muchos. Así que hoy quiero invitarte a mirar tu labor no solo como maestro, sino como siervo de Dios, un instrumento que Él usa para mostrar su compasión al mundo. Así es que, demos inicio. Luz en el aula, luz que no se apaga, brilla en la mente, ilumina el alma. Luz en el aula, chispa que estalla, donde Él sabe siempre nos llama. Desde el principio de su ministerio, Jesús rompió los moldes del poder. En lugar de buscar tronos, buscó corazones. En lugar de exigir honores, se arrodilló para lavar pies. En Juan 13, versos 14 y 15 nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Este acto no fue simbólico únicamente, fue una enseñanza viva de humildad. En tu salón de clases, lavar los pies podría significar detenerte a escuchar a un niño que está triste, perdonar a un alumno que falló en su conducta, servir con alegría incluso cuando estás cansado o poco valorado por tus líderes y padres de familia. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en humillarse a hacer lo que otros no se atreven a hacer. La grandeza no es elevarse. En Mateo 14:14 leemos: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban delante de él enfermos. Su servicio no era mecánico, era impulsado por el amor. Cada milagro, cada palabra, cada mirada de Jesús estaba llena de ternura y empatía. Como maestros cristianos, servimos con compasión cuando miramos más allá del comportamiento y vemos la necesidad del corazón. Cuando respondemos con amor, incluso cuando un niño nos desafía. Y si somos observadores, un niño desafiante, por lo general, lo que nos está demandando y lo que nos está gritando es esa necesidad de amor. También servimos con compasión cuando nos interesamos sinceramente por el bienestar de nuestros alumnos, no solo por su rendimiento académico, sino por el simple hecho de ser seres humanos con necesidades y, sobre todo, la necesidad de sentirse amados y aceptados. Jesús no solo veía a la multitud, veía personas. En tus manos, Maestro, está la oportunidad de reflejar esa misma mirada que transforma. Hay un pasaje muy especial en el cual profundizaremos específicamente cuando Jesús bendice a los niños.
En Marcos 10, 13 al 16 leemos: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí vemos que Jesús detuvo su camino para bendecir a los niños. Él los abrazó, los puso sobre sus rodillas y oró por ellos. En un tiempo donde los niños no eran considerados importantes, Jesús los puso en el centro del reino. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en estos detalles. En la cultura judía del primer siglo, los niños eran considerados sin estatus. No tenían voz ni posición social. Eran dependientes y muchas veces ignorados en conversaciones de adultos. Los discípulos, creyendo que estaban protegiendo el tiempo tan valioso del maestro, intentaron impedir que los niños se le acercaran. Pero el Señor Jesús rompió el molde cultural. Él no vio a los niños como una distracción o una pérdida de tiempo, sino como una prioridad del reino. Su reacción fue inmediata. Dice la Biblia que él se indignó. La palabra griega usada aquí, aganakteo, expresa un enojo profundo, una molestia moral. Jesús no se enojó con los niños, sino con la actitud de sus seguidores que querían alejarlos. Jesús, el maestro más ocupado del mundo, detuvo su camino, no porque el milagro fuera grande, sino porque el amor siempre lo es. En los evangelios, Jesús siempre se detiene por los marginados, los olvidados, los que no tienen voz. Él se detuvo por el ciego Bartimeo cuando todos querían hacerlo callar. Se detuvo por una mujer con flujo de sangre en medio de una multitud que le gritaba inmunda. Se detuvo por una mujer samaritana en un pozo. Y aquí, en este pasaje, se detiene por los niños. ¡Qué enseñanza tan profunda para el maestro cristiano! Cuando decides detener tu agenda para atender el corazón de un niño, te pareces al Señor Jesús. No estás perdiendo tiempo, estás construyendo eternidad. No estás solo enseñando letras o números, estás transmitiendo el amor de Dios que se detiene para bendecir. El Señor Jesús no solo los miró, sino que los abrazó y los bendijo. Este versículo contiene 3 acciones hermosas que reflejan el modo que Jesús servía. Número 1, los tomó en sus brazos. No se limitó a una oración distante. Él los abrazó. El abrazo de Jesús significaba aceptación, protección y amor incondicional. En tiempos donde los niños eran ignorados, Él les dio valor con un gesto tangible. Cada vez que tomas tiempo para abrazar, consolar o escuchar con ternura, estás reflejando ese mismo amor redentor. A veces, ese contacto humano es la primera experiencia del amor de Dios que un niño siente. El segundo acto que hizo el Señor Jesús es que Él puso las manos sobre ellos. En la Biblia, poner las manos simboliza impartir bendición, autoridad o sanidad. Jesús impartía sobre ellos la bendición del reino de los cielos. Nuestras manos también pueden impartir bendición cuando escribimos una nota de ánimo, cuando guiamos una mano pequeña en una actividad, cuando oramos por un niño antes de dormir o antes de la clase. Las manos de un maestro pueden ser las manos del Señor Jesús en acción. Y el tercer acto que el Señor Jesús hizo es que los bendecía. En griego, esta palabra usada aquí implica una bendición continua. Jesús no pronunció
una sola frase general para todos, sino que los seguía bendiciendo uno a uno. Esto implica que Él se tomó tiempo. No fue algo rápido, sino fue algo personal. Cada palabra de afirmación, cada bien hecho, Dios te ama, es una bendición que puede acompañar a un niño toda su vida. De este ejemplo del Señor Jesús podemos encontrar enseñanzas profundas para nosotros como maestros. Jesús nos enseña el valor de detenernos. A veces el ritmo de nuestro salón o del ministerio puede volverse agotador, pero Jesús nos recuerda, no todo lo urgente es importante. Hay momentos donde el acto más espiritual no es seguir corriendo, sino pausar para escuchar, mirar y atender. También Jesús mostró que el servicio verdadero nace del amor, no de la posición. Los discípulos querían mantener un orden jerárquico, adultos primero y niños después. Pero Jesús cambió el orden del reino. Él dijo, de los niños es el reino de los cielos. Servir a los pequeños no es una tarea menor, es reflejar el corazón del cielo. Y número 3, Jesús reveló que los niños comprenden la fe de manera pura. Él dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Los niños confían, perdonan y creen fácilmente. Maestro, cada niño que enseñas es un recordatorio de cómo Dios desea que tú también creas en Él. Imagina a un maestro que nota que uno de sus alumnos está retraído. En lugar de ignorarlo, se acerca y le pregunta, ¿estás bien? Esa pregunta, ese momento, puede cambiar un destino. Tal vez ese niño venía de un hogar roto, pero encontró consuelo en un gesto de compasión. Jesús sigue bendiciendo a los niños hoy a través de ti. Cuando tú te detienes, Él actúa. Tus pausas con propósito son herramientas del Espíritu Santo. Cada vez que eliges amar, escuchar o ayudar, te conviertes en el reflejo de Cristo. Ese reflejo que se detuvo por los pequeños. Jesús no tenía prisa para amar. Él se detuvo porque sabía que esos niños eran el reflejo del reino y que sus vidas importaban tanto como la de cualquier rey o líder. Estimado maestro, el aula puede ser un lugar de milagros si te atreves a detenerte como Jesús lo hizo. No subestimemos la oración sobre un niño, el abrazo sincero o la palabra a tiempo. El mismo Jesús que bendijo a esos niños en Judea, hoy extiende su mano a través de ti. Y tomándolo en los brazos, los bendecía. Esa sigue siendo su misión, y su instrumento eres tú. Qué poderoso ejemplo para nosotros. Cada vez que tomas la mano de un niño para guiarlo, que le enseñas una verdad bíblica o cuando simplemente lo animas, estás sirviendo como Jesús sirvió. Filipenses 2, versos 5 al 8 nos dicen, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús sirvió incluso cuando le costó. Su amor no dependía de las circunstancias. Maestro, cuando el cansancio llega, cuando parece que nadie valora tu esfuerzo, recuerda, Dios ve tu servicio oculto. A veces
No vemos el fruto de inmediato, pero cada semilla que siembras y sembramos con amor tiene destino eterno. En estos días leía el testimonio de una maestra llamada Elena. Enseñaba en una escuela cristiana de escasos recursos. Un día, un alumno comenzó a llegar con ropa sucia y sin desayunar. Y en lugar de juzgarlo por su apariencia, ella decidió llevarle panecillos cada mañana y ayudarlo a asearse antes de entrar al aula. Pasaron los años y aquel niño, ya adulto, escribió una carta diciendo: Maestra Elena, gracias porque me enseñó que Dios me amaba, no con sus palabras, sino con sus manos. Eso es servir como Jesús. Transformar vidas con gestos de amor, humildad y compasión. Jesús sigue sirviendo hoy a través de ti. Tus manos son sus manos cuando limpias lágrimas, cuando corriges con amor o abrazas a un niño inseguro. Tus palabras son sus palabras cuando animas, cuando oras, cuando instruyes con ternura. Servir como Jesús no siempre es fácil, pero es el camino más hermoso que podemos tomar. Él no te pide perfección, sino disposición. Y cuando te entregas en servicio, su presencia te renueva, te llena y te recuerda que tu trabajo no es en vano. Así que, maestro, maestra, sigamos sirviendo con amor. Dios ve cada esfuerzo, cada desvelo, cada lágrima, cada salida cancelada para pasar tiempo planeando de qué manera ayudar a tus alumnos. En su tiempo, verás cómo tus manos, movidas por Él, han tocado generaciones eternas. Gracias por acompañarme en este episodio de Luz en el Aula. Que tu servicio siga siendo una extensión del amor de Cristo. Y recuerda siempre, cuando sirves con el corazón, enseñas con el poder del cielo. Hasta el próximo episodio y que la luz de Dios siga brillando en tu aula. Luz en el aula, chispa que estalla, donde Él sabe siempre nos llama. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora.